Evangelio de septiembre 16, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos este milagro en el Evangelio de Lucas. Y hay muchas cosas que podemos sacar de ellas. Parece circunstancial que Jesús se dirige a este pueblo llamado Naín, y que justo en el momento en que Él va entrando a las puertas del pueblo, vienen saliendo con este muerto que lo van a enterrar. El muerto era un joven, hijo único de una viuda. Para la viuda, la muerte de su hijo, después de la muerte de su esposo, era la desgracia más terrible que podía existir, porque ella inmediatamente iba ya, de hecho, con la muerte de su hijo era nada, porque el estatus legal de las mujeres en aquel tiempo dependía enteramente del estatus de su marido o de su hijo, de su padre, de su marido o de su hijo. La mujer era algo así como una posesión del hombre. No tenía ningún valor, ni siquiera podía ser dueña en la cultura hebrea, ni siquiera podía ser dueña de una propiedad. La propiedad podía ser reclamada legítimamente por algún hombre de su propia parentela o inclusive de su propia tribu. Entonces la mujer quedaba en la ruina total. Aparte del dolor gravísimo, grande, de su único hijo, de su unigénito. Es bonita también la analogía con la muerte del propio Señor Jesús para la Virgen María. El Señor se compadece, pero realmente aquí la palabra no alcanza a llevar la profundidad de la palabra en griego. Splachthemai. Se le conmovieron las entrañas profundamente a Jesús. Y la verdad, a mí en lo personal, desde que aprendí lo poco que conozco de griego, y me di cuenta de esta expresión en el original en griego, siempre me ha maravillado pensar en un Dios al que se le conmueven las entrañas de ver el dolor de sus hijos. Llama la atención que Jesús no pide ni arrepentimiento ni fe. No pide una acción ni de la mujer ni del beneficiario directo. Jesús se muestra como el Dios magnánimo, misericordioso, que nos sale al encuentro en medio del dolor. Fíjense bien cómo nadie se lo ha pedido. Él solo se acerca, se llena de compasión por la mujer, le dice: «No llores», y rompe la ley. ¿Qué decía la ley mosaica de los fariseos? Que no se podía tocar el cuerpo de un muerto porque entonces se quedaba contaminado. Esa era una ley que los propios fariseos y la ley del Deuteronomio de los sacerdotes había ido imponiendo. Esa ley que justificaba también al sacerdote y al levita de la parábola del buen samaritano, para esquivar al que estaba medio muerto por temor a que estuviera verdaderamente muerto y contaminarse. Sin embargo, el Señor viene a poner realmente los acentos donde van. No hay nada que esté
por encima de Dios. Y no hay nada en el mundo que esté por encima del hombre. Dios nos ha formado imagen suya y nos ama entrañablemente. Así que sin pedir nada a cambio, le otorga la vida. Se muestra el Señor de la vida. Toca el ataúd, los demás se detienen. Y después, con voz firme que solamente me puedo imaginar, habrá pronunciado aquella palabra: cum, joven, levántate. E inmediatamente aquel que estaba muerto vuelve a la vida. Me viene también a la mente aquella expresión de San Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Todo es luz y todo es gloria, porque Dios está en medio de nosotros. La muerte no es la última palabra. Nosotros creemos no solamente en una revivificación en este mundo, sino en una vida gloriosa. Al mismo Jesús le condenarán a muerte injustamente. Será duramente castigado, torturado, muerto, pero al tercer día resucitó. Y ahora tiene un cuerpo glorioso que nunca más verá la corrupción. Un cuerpo que ya no se limita ni está sujeto a la física del mundo ni del tiempo. Hoy vemos a este Dios que se compadece y que nos da la vida gratuitamente. Aprendamos pues lo que es el amor de Dios. Aprendamos también nosotros a confiar en nuestro Padre y tratemos de pedirle al menos la convicción, la seguridad de esa vida eterna que Él nos ofrece gratuitamente. Aprendamos a ser hijos en el Hijo, a gozarnos en el amor del Padre. Que Dios nos lo conceda, para que un día podamos todos saludarnos en la presencia de Dios. Dios les bendiga.